Días niños, el Señor les bendiga. Bienvenidos a la clase de hoy de Escuela Dominical. Continuamos con nuestra serie sobre el Evangelio de Juan. La lección número 2 del día de hoy se titula Jesucristo el Verbo. Oremos para iniciar. Cierren sus ojos e inclinen su cabeza. Señor Dios, gracias por la bendición de un nuevo día, por tu cuidado y tu amor. Te pedimos, Padre, nos ayudes a comprender el mensaje de tu palabra a través de esta lección y podamos crecer espiritualmente. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seguramente la mayoría de ustedes ha estudiado los verbos. Estas son palabras que expresan una acción, estado, condición. Qué difícil sería vivir sin los verbos, pues por medio de ellos comprendemos muchas cosas, tales como qué quieren nuestros padres que hagamos, qué hacen otras personas, qué pasa en el mundo, etc. El primer título que utilizó Juan para el Señor Jesucristo es el Verbo. Veamos Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hace muchos años, en el principio, no había nada de lo que vemos hoy. No existía el cielo azul con sus hermosas nubes blancas, ni había cristalinos lagos y arroyos, ni majestuosos volcanes, ni mares, ni playas. No había verdes llanos con caballos, bueyes y ovejas comiendo pasto. No había flores, ni una sola rosa. No había ciudades, ni pueblecitos, ni casas. No había gente, ni un solo hombre, ni una sola mujer, ni un solo niño. ¿Qué existía entonces? Sí, las tres personas de la Trinidad. Existían en el cielo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Hijo era conocido como el Verbo. Podemos poner el nombre de Jesús en vez del Verbo cuando leemos Juan 1:1. Leámoslo así todos juntos. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Por eso la Biblia dice, el Verbo era con Dios, Padre, y el Verbo era Dios, Hijo. Las tres personas de la Trinidad crearon muchas cosas. Primero crearon a los ángeles. Qué gozo hubo cuando en el cielo se llenó de miles de hermosos ángeles que adoraban al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Pero un día algo más fue creado. ¿Qué fue? Sí, nuestro hermoso mundo. Dios hizo el cielo azul, los árboles de todas clases, la luna, el sol, las estrellas y todo lo que vemos en nuestro alrededor. Y por último Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Oh, qué bello quedó todo lo que Dios hizo en el principio. Todo era perfecto. Las plantas no tenían espinas, los moscos no picaban, y los leones y los tigres eran mansos y buenos. El primer hombre y la primera mujer eran felices, pues el pecado no había entrado en el mundo para arruinarlo. ¿Quién hizo todo lo que vemos? Sí, fue Dios. Y no solo Dios Padre y Dios el Espíritu Santo. Pues, ¿qué nos dice Juan 1:3? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¡Qué maravilla! Cristo, el Verbo, es el creador de todo. Y como el Verbo, puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, al solo decirse a la luz, Él hizo que hubiera luz. Y así se empezó la hermosa obra de la creación. ¿No les parece glorioso que este poderoso Verbo nos amara? Después que nuestro hermoso planeta fue creado por el Verbo, ¿qué cosa muy triste pasó en el mundo? Sí, Adán y Eva desobedecieron a Dios, y el pecado entró en el mundo. Crecieron espinos y cardos en el campo. Los animales ya no eran mansos, y la gente empezó a sufrir el dolor, la enfermedad, los pleitos y aún la muerte. Pero Dios ya tenía un plan para salvarnos de esta desgracia. Sí, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, bajó del cielo para vivir en este mundo. Tomó un cuerpo humano, naciendo como nacimos tú y yo. ¿Quién está durmiendo en este rudo pesebre? ¿Un niño cualquiera? De ninguna manera. Es Dios Hijo, el Creador de los cielos y la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Si preguntamos a nuestros amiguitos quién nació en la primera Navidad, muchos niños nos contestan, Diosito. Y esto es cierto. Jesucristo, el Verbo, es Dios en todo sentido. Claro que no es Dios Padre, pero sí es Dios Hijo. Así que nunca debemos hacerle caso a los que dicen que Cristo fue solamente un hombre muy bueno, pero que no es Dios. ¿Qué dice Juan
en 1:14, aquel verbo fue hecho carne. Cristo tomó un cuerpecito humano, se hizo niño y fue creciendo hasta llegar a ser un hombre. Juan sigue diciendo, aquel verbo habitó entre nosotros. Cristo se sentó con la gente, conversó con ellos, comió con ellos, viajó con ellos y les hizo bien a todos. Cristo hizo milagros mientras habitó entre nosotros. A pesar de todos estos milagros, algo muy triste pasó durante el tiempo que el Verbo habitó entre nosotros. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué lástima, la gente no reconoció que Cristo era el todopoderoso Dios, el Verbo del cielo con cuerpo humano. Pero algunas personas creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, y entre ellas hubo 3 que tuvieron un privilegio muy especial. Vieron la gloria y el resplandor que Jesucristo había tenido en el cielo antes de nacer humildemente en un establo. Entre estas 3 personas estaba Juan. ¿Quiénes eran los otros 2? Sí, Pedro y Jacobo, hermanos de Juan. Qué privilegio más grande el que su maestro les concedió. Un día Cristo los llevó a un monte muy alto. De repente se quedaron muy admirados. El rostro de Jesucristo brillaba más que el sol. Sus ropas también resplandecían con una blancura más que la de la nieve. ¿Pueden ver a Moisés y a Elías conversando con Jesucristo? La gloria del cielo alumbraba a todos, y los 3 discípulos se quedaron completamente asustados. Entonces oyeron una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, escúchenle. Y repentinamente todo cambió, y Cristo estaba solo y con la ropa ordinaria que usaba siempre. Qué impresionados se quedaron Juan, Jacobo y Pedro. Ahora estaban más que seguros que nunca de que Jesucristo realmente era el único Hijo del Padre Celestial. Juan no escribió la historia completa de esta experiencia. La vemos con más detalle en el Evangelio de San Marcos, pero sí la mencionó. En Juan 1:14 vemos, y vimos la gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Sin duda Juan recordó muchas veces esta experiencia y se decía, ahora sé cómo es Dios Padre porque he visto a Dios Hijo. En Juan 1:18 vemos que Juan dice que nadie ha visto nunca a Dios Padre, pero a Dios Hijo la gente sí lo pudo ver mientras vivió en este mundo. Al ver su bondad, su perdón, su poder y su pureza, la gente pudo decir, ahora sabemos cómo es Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, nos los ha dado a conocer. Es como un verbo, porque nos da el mensaje de Dios y nos enseña qué hace Dios, qué piensa Dios y qué quiere Dios que hagamos. ¿Cuándo nos enseñó Cristo la suprema lección de cómo es Dios? Sí, cuando murió en la cruz. Era como si un gran verbo, amar, estuviera escrito sobre esa cruz. Al morir, Cristo mostró que Dios nos amó tanto que pagó el precio más grande para salvarnos. Apreciemos y agradezcamos su amor. Veamos nuestro versículo para hoy en Juan 1:14, la parte A. Dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Repitamos, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Señor les bendiga.